Que decía el alcalde es relevante. Se produjo la clausura de este centro de detenciones mientras continúa la investigación y buscando las responsabilidades de por qué hubo esta falla y con las consecuencias antes señaladas. Conversamos esta noche con un hombre que conoce bien al Frente Amplio, sociólogo académico de la USACH, Alberto Mayol. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. ¿Es una crisis terminal la del Frente Amplio lo que estamos viendo o no? A ver, la profundidad de la crisis es evidente. Y es evidente no solo por los casos que se están viviendo, sino porque el Frente Amplio nace con una misión no solamente la misión que una fuerza política se define para sí misma, sino que una misión del proceso histórico. Ellos tenían que venir a resolver una crisis de una élite que no estaba siendo capaz de responder a las problemáticas sociales. Y frente a eso, entonces tenía un proyecto o tenía una idea de un proyecto que tenía que lograr consolidar. Esa primera idea de proyecto se fracasa en términos políticos con la Convención Constitucional, donde Revolución Democrática, el Frente Amplio tenían un poder muy importante y tenían que ser el canal, el catalizador de ese proceso. No fueron capaces, el diseño falló, fracasaban rotundamente, con condiciones imposibles que fueran mejores en inicio, y entonces hay una crisis política. Luego de eso, acompañado de eso, un tiempo después nos enfrentamos a una situación que podríamos denominar una crisis moral. O sea, una crisis que parte moralmente y que obviamente, como toda crisis moral en política, se convierte en una crisis política. Entonces, los dos elementos fundamentales de una crisis están presentes. Una crisis política, una crisis moral. Una crisis política que además tiene que ver con el funcionamiento de un gobierno que no encuentra por dónde articular su respuesta a la situación. Y entonces, esto globalmente es muy, muy complejo porque el tiempo que la ciudadanía da en un proceso político, histórico, para que se resuelvan los problemas, ha pasado, no ha funcionado, y por tanto empieza a correr la posibilidad de que te digan, mire, usted no funcionó, y es una fuerza nueva, y las fuerzas nuevas si no tienen una vida más sólida, si no logran construir algo, pueden desvanecerse. Como marca, tiene vida el Frente Amplio, ¿no? Los análisis de marca, en este caso, es algo que se suele analizar poco después de la crisis. No. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema fundamental es entender que esta es una crisis que no muestra visos de solución. Es decir, el Frente Amplio tiene una capacidad enorme de expandir los problemas. Y por tanto, en vez de acortarlo, restringirlo, estamos viviendo todavía en expansión. Y creo que, por lo que se ve, todavía no encuentran el momento en el que frenarlo, aunque sea un poco. Entonces, yo creo que la pregunta es, después de las siguientes semanas, ¿estarán las condiciones para poder rescatar la marca? Bueno, ¿y la marca es solo la marca o es un problema de proyecto político que hay que construir? Claro. Ahora, ¿esta crisis apura o no esta idea de un partido único, que ya lo había planteado el presidente? No más Frente Amplio, sino que un partido único. La idea de partido único era bastante lógica en el Frente Amplio desde el punto de vista de las políticas públicas que proponía. Había cierto consenso y por tanto era sencillo hacer algo así, y la marca Frente Amplio era fuerte y la de los partidos era más débil, por tanto tenía todo el sentido. Pero hoy día la verdad es que es muy difícil. Cualquiera que conoce un poco el mundo de la publicidad sabe que cuando vienen cambios de marca necesitas un escenario mínimamente limpio, ¿no? Y poder construirlo adecuadamente. En este momento no están las condiciones para ninguna decisión de gran tamaño al respecto, salvo que fuese una transformación de carácter más institucional que permitiera una nueva forma de gobernanza, que permitiera decir, aquí hay un giro, aquí hay un cambio, hay un segundo tiempo con un diseño bien claro que no funciona igual, y eso significa muchas cosas más que un cambio de marca. Esto solo se zanja con la salida de Giorgio Jackson, lo dijo Javier Macaya, el presidente de la UDI. ¿Usted cree que es así, en términos estrictamente de realismo político? A ver, hay varias dimensiones de ese problema. Una dimensión es la responsabilidad política formal. De momento, la responsabilidad política formal no recae en Giorgio Jackson. Ninguno de los casos más importantes han ocurrido bajo su firma, por decirlo así. Pero hay una segunda dimensión, que es la dimensión del diseño político. El diseñador de la estrategia del apruebo, de que el gobierno partiera después de que ganara el apruebo,
el diseño de la coalición política, el diseño de dejar el centro que se muriera, dejar que la DC se muriera. ¿Ya? Todos esos diseños son de Giorgio Jackson. El diseño para este año también de cómo afrontar el proceso político que iba a conducir al Consejo Constitucional. Todos esos diseños vienen de allí. Entonces, la cantidad de errores asociados a un diseño que viene desde allí es muy grande. Por tanto, o queda allí con una reducción, una segunda reducción muy importante de su poder político, ya ocurrió una antes, o sencillamente debe salir. Y en tercer lugar, si el resto de la élite política te dice necesitamos que esté fuera, es la garantía, estamos dispuestos a un acuerdo, pero pedimos estas cosas, normalmente los gobiernos tienen que allanarse si es que no tienen las condiciones para sobrevivir por su cuenta. Ahora, es prácticamente el alter ego político del presidente, ¿no? Cualquier ministro. Usted me va a decir, claro, en algún minuto Piñera tuvo que sacrificar a Hinspeter, Bachelet tuvo que sacrificar a Peña y Lillo, pero esto es mucho más fuerte que eso. Es mucho más fuerte, pero hay una cosa que es importante. Gabriel Boric tiene una cosa que no se compra en la esquina, que se llama carisma. El carisma hizo que él ganara una elección que no podía ganar por ningún lado. O sea, cuando se diseñó que él fuera acompañado por el Partido Comunista, le pusieron una mochila, no le pusieron alas. Y él ganó la elección sin problema. Entonces es un candidato muy fuerte, es una figura política muy fuerte, vuela bien, y por tanto, cuando él dio el paso, nunca, por ejemplo, ha quedado la sensación de que Giorgio Jackson es el hombre fuerte del gobierno, sino que queda claro que el presidente es el presidente. Por lo tanto, yo creo que esa desvinculación ya el presidente la hizo. Y que por lo tanto no sería, desde el punto de vista político, un peso tan grande deshacerse de él. No, porque hoy día el poder lo tiene concentrado en Carolina Toá, Mario Marcel, Camila Vallejo y él son las estructuras fundantes. Él está saliendo demasiado, en todo caso, a jugar de líbero, sí, por decirlo así. Sí. Ha tenido que ponerse el gobierno bien en los hombros. Tiene que salir a jugar solo, que no está bien, no le hace bien porque es demasiado riesgo, pero lo hace bien. De momento ha salvado todas las situaciones. Lo que pasa es que ese es un deporte que un error y es muy grave. ¿Y Montes? Ese es parte del zapato chino, porque Giorgio Jackson formalmente no hay nada que lo incrimine, no tiene firmas involucradas en aprobar nada, no ocurrió en su ministerio, pero los errores políticos son de él. En el caso de Montes, podemos decir lo contrario. Montes ha navegado esta situación, que no es fácil de navegar. Ha logrado jugar el partido, ha logrado responder a la prensa, ha logrado tener una cierta iniciativa, pero técnicamente es el responsable político. Entonces, ¿qué hace el presidente? Dice, uso al que me funciona, pero que es responsable político y debiera salir, o uso al que no me funciona, pero que no tiene responsabilidad política directa. Es una decisión muy complicada y por eso yo creo que también ha sido tan complejo el escenario porque a veces que la realidad te dice vaya por aquí y siga por aquí, no hay problema. Pero cuando te dice cosas contradictorias es más difícil. En su análisis, ¿van amarrados la suerte de Jackson y Montes? ¿Van amarradas? No, yo creo que no. Yo creo que el presidente Boric, si hay algo que tiene en estas cosas, es autonomía. Él siempre dice, toma su decisión y ya está. Yo creo que esto no está amarrado de por sí. Probablemente hay gente que quiere amarrarlo para salvar a uno o a otro, no lo sé. Pero yo creo que el presidente Boric no va a entrar en ese juego. Lo que tiene que tomar la decisión, esta semana se perdió, el momento propicio para diseñar una salida era este. Habrá que diseñar un nuevo momento, llegando del viaje del presidente, me imagino. Están ganando tiempo, ahora no sé si lo están perdiendo en realidad, porque la crisis sigue creciendo, entonces puede llegar una crisis más grande todavía. Sí. Pero yo creo que el presidente va a tener que tomar una decisión que sea un ajedrez bastante más sofisticado que los pares o sin pares. Llevamos 3 semanas prácticamente de esta crisis del denominado caso convenios, y el apoyo del gobierno, si bien no sube, tampoco se ha dinamitado, digamos. Y usted planteaba ayer en Twitter algo que me llamó la atención. Dijo, lo más grave de esta crisis para el gobierno es que en medio de las peores semanas el presidente mantiene su aprobación relativamente estable. ¿Por qué es tan mala noticia? Se preguntaba, y usted invitaba a sus seguidores a poner hipótesis. ¿Por qué es mala noticia? Es muy mala noticia, porque cuando los datos no se comportan normal, hay que poner una atención particular. Lo que eso significa es que hay un conjunto de personas que son del sector del presidente que están en fase
estrictamente defensiva, que no están en fase de análisis político, que no están en fase de decir, bueno, evidentemente esto afecta, ¿no? Ya voy y digo lo que hay que decir, ya el presidente tiene que bajar. Cuando tú no te mueves ni para arriba ni para abajo, te moviste una vez porque hubo el discurso presidencial, un momento institucional donde el presidente logra algo, pero inmediatamente lo baja y se mantiene siempre en el mismo punto. Ese punto significa que ese mundo de votantes, ese mundo de apoyo, está solamente diciendo aguantemos, aguantemos, aguantemos. Da lo mismo lo que pase. Da lo mismo lo que pase. Entonces no hay proyecto, porque lo normal es que, bueno, la gente de derecha abandonó a Piñera en su momento malo. Llegó a marcar 6 puntos. Llegó a marcar 6 puntos. Y es normal, eso es lo normal. Está muy mal la cosa. Hay casos de corrupción. Tiene que bajar. Pero este es un mundo que dice, no, defendamos, defendamos. ¿Eso qué significa? Que el gobierno no tiene capacidad de movimiento ofensivo tampoco. Ese es un mundo que vas a hacer piso y techo todo el tiempo y que además ya te estás comiendo una crisis gigantesca, teniendo un 30% de apoyo. Y entonces ya da lo mismo, o sea, bajar más sería una gigantesca tragedia. La derecha logró sostener un gobierno con el 6%. La izquierda no está logrando sostener un gobierno tranquilo, con un mínimo de paz, con un 30%. ¿Ya? Y con problemáticas que no involucran problemas sociales, ni protestas, ni nada de eso. Entonces es bien complicado y además estamos en un escenario internacional que nos indica que la disrupción social está a la vuelta de la esquina. O sea, nuevamente este año tenemos grandes protestas a nivel mundial. Chile ha estado en todos los anteriores ciclos. No es tan fácil que en este lo esté porque hay un gobierno que es más afín a esas demandas, pero no se puede confiar. Nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Que esté bien. Vamos a revisar otras